Buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la capacitación de plan de contingencia de actividades del cementerio. El día de hoy les habla Laura Merchán, asesora de riesgos laborales. Pertenezco al equipo de trabajo de la coordinadora Jessica Merchán. Inicialmente les hablaré sobre qué es un plan de contingencia. El plan de contingencia permite durante la operación proveer una guía de las principales acciones a seguir ante una contingencia, ya que permite salvaguardar la vida humana y preserva el ambiente. Por otro lado, es importante mencionar el objetivo principal del plan, que es limitar la posibilidad de ocurrencias de eventualidades de carácter desastroso o negativo, que puedan afectar a trabajadores, colaboradores y visitantes. El plan tiene un alcance que es para todas las personas que laboren, utilicen y o se encuentren dentro de las instalaciones del cementerio. Ahora les presentaré las acciones de respuesta ante una afectación. Hay diferentes tipos de afectaciones. Para cada uno de estos les mencionaré sobre las acciones que se deben tomar antes, durante y después de la afectación. Iniciamos con la afectación de no recolección de residuos por parte del gestor externo. Entonces, ¿qué debemos hacer antes de la afectación? Primero, se debe contar con un cuarto de almacenamiento central de residuos peligrosos que cumpla con los requerimientos de la resolución 1164 del 2002. En esta resolución que nos dice, establece los procedimientos, procesos y actividades para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares. Segundo, el cuarto de almacenamiento central de residuos peligrosos debe tener un área que permita el almacenamiento adicional de residuos que es de 2 meses más a la frecuencia de recolección establecida. Tercero, es socializar el plan de gestión integral de residuos de atención en salud y otras actividades. ¿Qué es esto? Es un instrumento de gestión diseñado e implementado por los generadores que contiene de una manera organizada y coherente las actividades necesarias. Estas garantizan la gestión integral de los residuos generados en atención en salud y otras actividades, que en este caso pues es la actividad que se realiza en el cementerio. Por otro lado, es mantener el orden y aseo en el cuarto de almacenamiento central de residuos. Además, realizar un adecuado almacenamiento de los residuos. Y por último, contar con una base de datos actualizada de empresas que pueden prestar el servicio. Ahora, ¿qué vamos a hacer durante la afectación? Lo primero que vamos a hacer es comunicarnos con el gestor externo y al mismo tiempo suspender las exhumaciones para evitar más cantidad de residuos peligrosos. Por otra parte, garantizar que los residuos se encuentren almacenados de manera segura. Y por último, solicitar el servicio de recolección a un gestor externo diferente. Y las acciones que se deben tomar después de la afectación. Tenemos que pasar por escrito una notificación de la negligencia al gestor externo contratado. También realizar la limpieza, desinfección del cuarto de residuos adecuadamente. Y por último, si es necesario, cambiar de gestor externo. La siguiente afectación es la ruptura de costales. Estos costales son blancos o también conocidos como lonas blancas. Estos no pueden tener ningún tipo de fisura, se deben encontrar en buena calidad, ya que en el caso de tener algún roto o fisura no podrá ser usado el costal. Dicho esto, ¿qué acciones tomar antes de la afectación? Lo primero es que se debe tener disponible los elementos de protección personal. Además, contar con un kit de atención de derrames, que este es un maletín que contiene los elementos necesarios, como pala, cordones, paños absorbentes, bolsas rojas, guantes de nitrilo, protección respiratoria, media máscara, traje de protección, el cual está hecho de un material fuerte, versátil y altamente resistente al desgaste, monogafas y cinta de demarcación. Este kit es para contener un derrame mínimo o menor de algún material peligroso. También se debe mantener un inventario de costales suficiente para la recolección de residuos. Por lo tanto, el operador debe informar al párroco cuánto quede un inventario del 10%. También se debe capacitar al personal en caso de emergencias con rupturas de costales y situaciones de riesgo. También se debe realizar buena segregación de los residuos en la fuente. La segregación
es la técnica de separar eficientemente los desechos y productos que van a parar a la basura, con el objetivo pues, de reducir, reutilizar y reciclar el mayor porcentaje posible de estos. Por otro lado, contar con recipientes para la recolección, transporte y almacenamiento de los riesgos peligrosos y no peligrosos conforme a la normatividad sanitaria vigente. Y por último, se debe capacitar al personal en el uso correcto de los elementos de protección personal y atención de derrames, limpieza y desinfección. Ahora pasamos a las acciones durante la afectación. Lo primero es, pasamos a las acciones durante la afectación. Lo primero que se debe hacer es colocarse los elementos de protección personal para realizar la recolección de residuos peligrosos. Asimismo, se aísla el área o superficie donde ocurrió la ruptura y derrame el contenido del costal. También se debe retirar los elementos de aseo y se depositan junto con los residuos en el contenedor para el manejo de los residuos peligrosos. También se debe realizar un proceso de limpieza con agua de jabón rutinario según pues, el área. Por otro lado, pues para la desinfección se realiza con una solución de hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón por 10 minutos y se retira con agua. También se debe reponer el costal, o sea, se coloca un nuevo costal. Y por último, se hace un correcto lavado de manos. Ahora ya las acciones después de la afectación. Lo primero es que tenemos que analizar por qué ocurrió esta ruptura del costal y así pues tomar acciones de mejora. También se debe presentar novedad con la calidad de los costales e informar al proveedor para que éste tome acciones de mejora. Y por último, se debe reponer los elementos usados del kit de atención de derrames y dejarlo completo para ser usado en caso de presentar nuevamente esta emergencia. La tercera afectación es el derrame de fluidos corporales. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes? Lo primero es tener los elementos de protección personal, contar con kit para atención de derrames, que anteriormente ya les mencioné lo que debe tener este kit. El tercero es socializar el plan de gestión integral de residuos de atención en salud y otras actividades. Y por último, se debe capacitar en el uso de elementos de protección personal, desinfección y derrames de fluidos. Ahora, ¿qué vamos a hacer durante el derrame de fluidos corporales? Lo primero es colocarse los elementos de protección personal, en este caso al sepulturero, identificar el residuo, aislar el área de incidente. También se debe realizar la remoción del residuo con toallas absorbentes y se procede a realizar limpieza con agua y detergente. Esta desinfección se hace con una solución de hipoclorito de sodio a 10.000 partes por millón por 10 minutos y este se retira con agua. Y por último, se realiza el lavado correcto de manos. Ahora, ¿qué hacemos después de esta afectación? Se identifica la causa posible del por qué ocurrió el evento y tomar las medidas correctivas para también hacer como una acción de mejora. Se repone el kit de derrames y por último se plantea las acciones de mejora. La siguiente afectación es el derrame de sustancias químicas. Entonces, ¿cuáles son las acciones a tomar antes? Lo primero es que se debe contar con las hojas de seguridad de las sustancias químicas que se emplean en el cementerio en cada una de las áreas de servicio donde esas se manipulan. También debemos socializar con los trabajadores las hojas de seguridad y es muy importante rotular debidamente los envases de las sustancias químicas. Contar con los elementos de protección personal, contar con el kit de atención de derrames de sustancias químicas y capacitar en el uso de los elementos de protección personal, desinfección y derrames de fluidos. En el durante, colocarse los elementos de protección personal, en este caso sepulturero, aislar el área del incidente, proceder a recoger el derrame de acuerdo a la hoja de seguridad. También se deben disponer los residuos peligrosos generados en la atención del derrame en una bolsa roja
y llevarlo hasta el almacenamiento central de residuos. Como se ha mencionado ya en todas las afectaciones, el proceso de limpieza con agua y jabón rutinario, según pues sea el área de superficie. Y esta desinfección se hace con una solución de hipoclorito de sodio a 10.000 partes por millón por 10 minutos. Y se retira con agua, esto únicamente siempre y cuando la hoja de seguridad de la sustancia química derramada lo permita. Ahora ya para terminar el después. Primero identificamos la causa del por qué ocurrió el evento y tomar medidas correctivas. Se repone el kit de derrames y se plantean las acciones de mejora. En el largo de esta capacitación les he mencionado sobre los elementos de protección personal. En este caso les quiero presentar cuáles son los elementos de protección personal. Tenemos que las gafas, el overol o bata, botas, gorro, tapabocas y guantes. Algunas recomendaciones para estos elementos de protección personal. Lo primero es que se debe evitar compartir guantes, sombreros, máscaras, gorros, cachuchas, entre otros, debido a que son objetos en los que puede permanecer el virus. También es muy importante que el uso de guantes no reemplaza el lavado constante de las manos. Cambie pues, los guantes cada vez que estén visiblemente sucios. Por la otra parte, cuando se finalizan las actividades de limpieza, se debe lavar con agua y jabón las botas, gafas, guantes, overoles, batas y desechar los tapabocas. En cuanto al uso de tapabocas, será habitual para todos los recolectores, en especial cuando sea necesaria la interacción entre personas. Se usa cubriendo nariz y boca, se desechan diariamente o cada vez que estén húmedos en una bolsa plástica y en un lugar específico. Seguimos con la quinta afectación, que es la interrupción en la prestación de los servicios públicos, como lo es agua y energía. Las acciones a tomar antes, primero, es pagar oportunamente los servicios de agua y energía. También se debe estar pendiente sobre los informes de la suspensión de estos servicios y muy importante contar con el tanque reserva de agua. Por otra parte, verificar el estado de tuberías, grifos, instalaciones eléctricas, sanitarios y realizar un mantenimiento de manera periódica. También se debe realizar manejo adecuado de los residuos generados en el cementerio. Y por último, contar con el listado de teléfonos de las empresas de servicios públicos. ¿Qué hacer durante? Primero, llamamos a las empresas de servicios públicos para entregar el motivo y la duración de la suspensión. Se optimiza el uso del agua y priorizar la limpieza en las áreas críticas del cementerio. Y por otra parte, en caso de que se acabe el agua del tanque reserva, se debe restringir el ingreso al cementerio. Ya en la acción del después, de ser necesario solicitar un plan de mejoramiento. La siguiente afectación es el sismo. Entonces, el antes, primero contar con un listado publicado de teléfonos de entidades de emergencia. Tener almacenada correctamente las sustancias químicas, conocer los componentes de la estructura donde está construida el cementerio y identificar los peligros y las zonas seguras. Muy importante también identificar las salidas de emergencia y rutas de evacuación. Punto de encuentro también. Tener a mano un botiquín de primeros auxilios con los elementos básicos. Realizar inspecciones de manera periódica. Realizar capacitaciones al personal sobre emergencias, conformar brigadas de apoyo y dotarlas. Y por último, practicar simulacros con la finalidad de corregir y mejorar las acciones a realizar en caso de sismo. Ahora, ¿qué hacemos durante un sismo? Lo primero es mantener la calma, tranquilizar a las personas y evitar que corran. No abandonar la oficina, templo o casa cural, cementerio durante el sismo. Tenemos que protegernos de los objetos que puedan caer. Nos debemos ubicar al lado de una estructura sólida
como una columna en posición fetal. Y evacuar siguiendo las instrucciones de brigadistas y organismos de socorro, que por ello la acción del antes es conformar unas brigadas de apoyo. Prestar ayuda a quien lo requiera. Si necesita ayuda, comuníquese inmediatamente con el brigadista, identifíquese y describa lo que está ocurriendo exactamente. Dónde está exactamente, señas para llegar, informe si hay heridos, atrapados o expuestos y cuántos aproximadamente. Por otra parte, no accione instalaciones eléctricas, no consuma agua de la llave, puede estar contaminada. ¿Y ahora qué hacer después? Primero se analiza el evento ocurrido, se realiza una evaluación de los daños estructurales, un reporte de heridos, se repone elementos utilizados en el botiquín y por último se plantea las acciones de mejora. La siguiente afectación es el incendio. Las acciones del antes del incendio, lo primero es que debemos socializar el plan de gestión integral de residuos de atención en salud de otras actividades, el plan de emergencia, ruta de evacuación y puntos de encuentro. También es muy importante capacitar al personal en caso de emergencias por incendios y uso de extintores. Contar con números de teléfonos de las entidades de socorro, almacenar de manera segura las sustancias químicas, realizar inspecciones de orden y aseo para verificar que los cables y tomas estén en perfectas condiciones. También debemos ordenar y clasificar materiales sólidos como papelería y archivo, evitando el contacto con productos inflamables. No hacer demasiadas conexiones con enchufes múltiples para evitar la sobrecarga de los circuitos. Y antes de salir del trabajo, tenemos que revisar que los aparatos eléctricos estén apagados o perfectamente desconectados. Importante identificar las salidas de emergencias y rutas de evacuación. Y por último, conocer el punto de encuentro. Para las acciones durante el incendio, entonces lo primero tenemos que conservar la calma, no gritar, no correr, no empujar, ya que podemos provocar un pánico generalizado. A veces este tipo de situaciones causan más muertes que el mismo incendio. Ahora, ¿qué hacer después del incendio? Lo primero es evaluar y asegurar el área. Retirarse del área incendiada porque el fuego puede reavivarse. No interferir con las actividades de los bomberos y rescatistas. Y también analizar el evento y plantear acciones de mejora. Y por último, y muy importante, recargar nuevamente los extintores utilizados. Para terminar, tenemos la afectación de cierre, abandono o cese de actividades. Lo que se va a hacer antes. Lo primero es entregar mensualmente los residuos peligrosos al gestor externo. Cumplir a cabalidad la frecuencia de recolección de los residuos que está establecido en las rutas sanitarias del documento Plan de Gestión Integral de Residuos de Atención en Salud y otras actividades. Se debe contar con un área para el almacenamiento central de residuos peligrosos conforme a la normatividad ambiental y sanitaria vigente. Y por último, informar a la comunidad con anterioridad sobre el cierre o cese de las actividades. ¿Qué hacemos durante? Lo primero es informar a la comunidad de Santa Rosa de Viterbo y alrededores sobre el cierre o cese de las actividades. Además, se debe dar aviso de la novedad a las autoridades ambientales como Corpo Boyacá y sanitarias a la Secretaría de Salud de Boyacá. Informar al gestor externo de los residuos peligrosos sobre el cierre o cese de las actividades y solicitar la recolección de los residuos si permanecen en el cementerio. También se deben solicitar al gestor externo certificados de la disposición final y por último tramitar la cancelación del contrato con el gestor externo informando el motivo de la cancelación por cierre del cementerio. Ya como última acción del después de este cierre es verificar que en las instalaciones del cementerio no se almacenen residuos. De esta manera finalizamos la capacitación de plan de contingencia de las actividades del cementerio. Espero que tengan en cuenta las acciones de respuesta ante una afectación.
es muy importante tenerlas en cuenta porque no sabemos en qué momento estemos expuestos o nos encontremos en una afectación en el cementerio. Si tenemos en cuenta esas acciones de respuesta, podremos saber qué hacer durante esa afectación o tal vez prevenirla. Entonces espero que la información dada en esta capacitación haya sido clara. Que tengan un excelente día. Gracias por su atención.